Paz y bien a todos. Estamos otra vez de vuelta acá en el podcast de la Pastoral Educativa St. Francis. Y bueno, habíamos esperado muchísimo este podcast porque el tema, como hemos dicho, se las trae. Hoy vamos a ver el tema del dogma de la Inmaculada Concepción y para eso otra vez tenemos a Fray Henry. Fray, bienvenido acá al podcast de nuevo. Hola José Pablo y hola a las personas que nos escuchan, que bueno, viendo un poquito ahí las estadísticas, sentimos que la primera de las catequesis pues tuvo su importante audiencia, entonces también un saludo para todas las personas que nos han dicho que estaban esperando esta segunda parte. Buenísimo, Fray. Sí, la verdad es que sí tuvimos bastante acogida. Y bueno, escuchan a Fray como robotizado porque pues estamos grabando a la distancia y esto y por las disposiciones, ¿no?, del Ministerio de Salud de guardar la distancia. Entonces también por eso es el tema técnico de cómo nos escuchamos. Pero bueno, entremos en materia para no desaprovechar los minutos. Yo, Fray, tengo un amigo que digámoslo así, es converso, acaba de conocer la fe católica y se metió muchísimo. Y me decía el otro día que le cuesta muchísimo el dogma de la Inmaculada Concepción. O sea, de todo. Me acuerdo que yo le respondí, no se preocupe, a la iglesia le tomó 1800 años también. Entonces, bueno, para que sepan, el dogma es una verdad que ha sido revelada por Dios y ha sido transmitida por los apóstoles a través de la escritura y la tradición, y así la iglesia se lo comunica a sus fieles. Hasta el momento, la Iglesia Católica cuenta con más de 44 dogmas subdivididos en 8 categorías. Y bueno, hoy nos centramos en el de la Inmaculada Concepción, que, Fray, para empezar, muchos cuando nos confesamos nos dicen Ave María Purísima y Sin muchos pecado concebido. sin pecado concebido, ¿sí? Y hay gente que responde sin pecado concebido, porque creen que hace referencia a Jesús, pero bueno, ya usted nos dijo, es concebida. ¿De qué va esto, Fray? Bien, bueno, primero, hablando de dogmas, ¿verdad? Hablando de verdades de fe, la primera cosa que tenemos que tener sumamente clara es una verdad eh, que no es solamente de nosotros los cristianos, la heredamos del judaísmo, ¿verdad? Jesús mismo fue un judío y es una verdad de fe de la que tenemos que partir para entender lo que vamos a hablar el día de hoy. Dios es santo. Recordemos por allá en las antiguas escrituras, allá por Isaías, cuando el santo, santo, santo es el Señor de los universos, o sea, el 3 veces santo, ¿verdad? Pero que Dios sea santo no tiene solamente consecuencias a nivel cognitivo, es decir, no es solamente una verdad que hay que saber. Es que para nosotros, los creyentes, los que tenemos fe en este Dios santo, ¿verdad? Tiene consecuencias morales también. Es decir, si Dios es santo, me invita a mí a la santidad. Es decir, la vocación a la santidad es una cosa universal, no es el privilegio de unos pocos. Entonces, la santidad de María no es una cosa que debería de asustarnos o de generarnos estas dudas como externaba tu amigo. Es una cosa que debería interpelarnos más bien. Es decir, una criatura toda santa no es, perdón por la expresión coloquial, no es un bicho raro. Una criatura toda santa es el plan de Dios para todas sus criaturas. Sí, y Esa es la esto primera cosa que deberíamos de tener clara. no, y aparece en la Biblia, es decir, en el Evangelio Cristo dice, sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Es algo que alcanzamos, es la meta, ¿no? Es la meta. Bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los... ¿Por qué? Porque la bienaventuranza, la santidad, es la invitación para todos y la que trae después una recompensa. Ellos heredarán la tierra, ellos heredarán el reino de los cielos. Entonces, esta vocación, lo que estamos diciendo con que María es inmaculada, es que en María esta vocación a la santidad alcanza un grado, digamos, especial, por dos razones. Primero, por gracia de Dios. Por supuesto que todo don, toda esta santidad es obra del Espíritu Santo, ¿verdad? No es una creación nuestra.
pero que requiere correspondencia humana. Porque podríamos decir, ¿por qué no todos somos inmaculados, verdad? Bueno, porque no todos hemos quizá respondido de la misma forma a esta acción del Espíritu Santo. Caeríamos en un error gravísimo si dijéramos que María es inmaculada por sí misma, por sus propios méritos. Esto, no sé si recuerdas el mito de Prometeo, aquel medio hombre, medio dios, que se va al Olimpo a robarle el fuego a los dioses y después le lleva el fuego a la humanidad. María no es Prometeo. María no es una medio mujer, medio diosa que se enfrenta a los dioses y realiza la conquista del fuego y de la luz por sí misma. Jamás. Muy lejano lo que confesamos de la Virgen María, de esta mentalidad mítica griega. María es la que fue agraciada por Dios y la que respondió, la que se abrió para recibir en sí esa gracia. Ok, entendidísimo. Ahora, en la definición se sabe que era por la escritura, por la tradición, que eso es algo propio del catolicismo. Sabemos que la verdad mucha no está escrita porque se nos fue transmitida de generación a generación y otra que está en la Sagrada Escritura. ¿Dónde está entonces la evidencia de la Inmaculada Concepción en la Escritura? Bueno, estás apuntando a dos fuentes de las tres importantísimas que nos habla la Dei Verbum en el Vaticano II como nuestra gran fuente de referencia para conocer el depósito de la fe, ¿verdad? Lo que los apóstoles nos transmitieron en la fe, la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Primero recordemos que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículos 12 y 13, Jesús le dice algo muy interesante a los discípulos. Mucho tengo todavía que deciros, pero por ahora no podéis con ello. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os llevará hasta la verdad completa. Entonces, el mismo Jesús está reconociendo aquí que la verdad, el depósito revelado, iba a ir aumentando en comprensión a lo largo del tiempo por la acción del Espíritu Santo. Y eso es un dato bíblico. ¿Ok? Algunos dicen, ¿por qué la Inmaculada Concepción no estaba clarísima desde el momento de la resurrección? A ver, ¿qué estaba clarísimo desde el momento de la resurrección cuando aquellos apóstoles y aquellas mujeres salieron corriendo de la tumba porque se encontraron con Jesús resucitado? En ese momento nada estaba clarísimo. Poco a poco, con la acción del Espíritu Santo, las cosas se fueron aclarando. Algunas, tal vez sin adelantarnos demasiado a las controversias, pero algunas observaciones, y como le dijiste a tu amigo, la iglesia duró 1800 años para definirlo como dogma. Digamos que hasta la Edad Media lo tuvo clarísimo ya a nivel doctrinal, gracias también al aporte de los franciscanos, que más adelante comentaremos. Por ejemplo, en los primeros 5 siglos, antes de San Agustín, nadie en la iglesia tenía claro qué era el pecado original. Leíamos a San Pablo y San Pablo decía que por uno que pecó, todos pecaron. Pero ¿cómo se entendía eso? ¿Cómo se entendía que por el pecado de Adán todos pecaron? Y ese todos era todos. Hasta San Agustín, y después de San Agustín, allá por los siglos 4, 5, se va a empezar a desarrollar la teoría del pecado original. Entonces, José Pablo, era imposible en los primeros 5 siglos definir a María como inmaculada, es decir, que ahorita tenemos que aclarar qué es lo que dice el dogma. Es imposible decir que María no tuvo pecado original si todavía ni siquiera estaba claro el dogma del pecado original, de cómo entendía la iglesia el pecado original. O sea, la revelación y las verdades tienen un orden lógico. No puedes decir que María está exenta de algo de lo que todavía ni siquiera te has declarado de forma dogmática. Sí, y tiene mucho sentido porque, bueno, sabemos que la filosofía, la teología y todas las demás ciencias, porque sí, en efecto, son unas ciencias que manejan su método y objeto propio de estudio, es como en todo en esta vida, ¿no? Creo que alguien decía, el conocimiento es subirse sobre los hombros de otros y así, conforme pasa el tiempo, vamos acercándonos, conociendo las verdades que se nos han sido transmitidas. Pero ya usted lo dijo, ¿qué es lo que dice el dogma entonces?
Bueno, el dogma, pues que fue pronunciado por el Papa Pío IX, ¿verdad? Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, con la bula Ineffabilis Deus, el Dios inefable. Y dice que declaramos y proclamamos y definimos, es la forma solemne en la que el Papa emite un dogma, que la doctrina que sostiene que la Virgen María fue preservada, ojo esta palabra que después más adelante la vamos a ocupar a entender, fue preservada inmune de toda mancha de culpa original, es decir, del pecado original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús y Salvador del género humano, está revelada por Dios y por lo tanto debe ser firme, creída por todos los fieles. Eso es lo que dice el dogma. Ok. ¿Qué es este tema de preservada que usted dijo que es clave entonces para la comprensión de que María entonces fue preservada de ese pecado original? Ok. Cuando llevamos a bautizar a un niño para que reciba el Espíritu Santo y quede limpio del pecado original, porque al final de cuentas para eso llevamos a bautizar a los niños, ¿no? Sí. Para que reciban la gracia y para limpiar de ellos esta mancha, ¿verdad? Esta debilidad, digamos. Hay muchísimas formas y nos ocuparían otros podcasts Sí. explicar el tema del pecado original. Entendámoslo ahorita. Don Escoto va a decir que es una ausencia de justicia original, en fin, lo que sea, no es nuestro tema de hoy. Entre el niño que acaba de ser bautizado y recibe la gracia del Espíritu Santo y queda limpio de pecado original, y María, lo que podríamos decirlo así, para entenderlo igual otra vez muy coloquialmente, es lo que hay es una diferencia en el tiempo. Okay. Lo que usted y yo, José Pablo, y todos los bautizados recibimos posiblemente a los poquitos días de haber nacido y que nos llevaron a la pila bautismal, María lo recibió en el instante de su concepción. Ok. Es decir, fue preservada por una acción particular de Dios, y que ahorita vamos a ver el porqué, de recibir ese pecado original, que a nosotros la única diferencia que tenemos en ese sentido es que lo recibimos, esa gracia la recibimos el día del bautismo. Ok, sintéticamente es un tema de tiempo. Es un tema de tiempo. Es un tema de tiempo, ok. Porque, bueno, usted decía que el por qué, no sé si lo quiere explicar de una vez, porque ahí tengo una pregunta atravesada. Sí, bueno, para no también obviar la parte bíblica, también porque el tiempo en estos podcasts no es nuestro amigo. Recordemos de la catequesis de las semanas pasadas, Génesis 3:15, el anuncio de esta madre, de esta mujer, de quien desciende el que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Recordemos cómo decía Génesis 3:15, enemistad pongo entre ti y la mujer. O sea, María, sin pecado, es la enemiga de la serpiente. Es aquella que siempre estuvo en enemistad con la serpiente, es decir, con el mal, con el pecado. Si yo soy enemigo de algo, y eso lo entendemos también en nuestro lenguaje corriente, ser enemigo de algo es un rechazo total de esto. Es una ruptura total. Cuando sos enemigo, rompes completamente con esta persona, realidad o situación. O sea, María es la enemiga del mal. Eso es lo que te está diciendo el Génesis 3:15. Lucas, ¿qué nos dice el Evangelio de San Lucas? La llena de gracia. Pero aquí es muy interesante. Cuando el ángel saluda a María, le dice algo muy, muy particular. Jairé, que jaritomene. Así está escrito en el texto original. Lamento mucho las Biblias que a veces por ignorancia y a veces de una forma, como decíamos a veces, no intencionada, no bien intencionada, dicen, alégrate favorecida, o te saludo, alégrate. No. Vayámonos y ajustémonos a las palabras. Que jaritomene es una palabra que está en acción pasiva. Entonces, no es solamente la llena de gracia,
es la que ha sido planificada, porque también es una acción que permanece en el tiempo. La conjugación verbal es muy particular. Es una acción que se ejecutó y permanece en el tiempo. La quejaritomene es la permanentemente transformada y planificada por la gracia. Esa sería la traducción exacta de esa palabra. Y algo muy interesante, José Pablo, para que de verdad nos pongamos a reflexionar. Es una palabra que jamás se le aplicó a nadie en todo el Antiguo Testamento. Okay. Los biblistas, Trasciende el tiempo. El quejaritomene trasciende el tiempo. es una acción permanente, es una acción que no acaba. Una eternidad presente. Otra vez estamos en un tema de tiempo y realmente es impresionante saber que esta palabra nunca se le dijo jamás a nadie, ni a Abraham, ni a Moisés, ni a ningún patriarca, ni a ningún profeta. Por eso cuando dice el texto que María se turbó de aquel saludo, es porque para una mujer piadosa como ella, que conocía las escrituras, que conocía los profetas, que conocía los textos antiguos, escuchar esta palabra que jamás se le dirigió a nadie, obviamente que la turbó por un momento. Jaire que jaritomene, alégrate, eternamente y permanentemente transformada por la gracia. Entonces, aquí viene la pregunta que tenía atravesada. María necesita entonces de la redención de Cristo en la cruz. Bueno, eso forma parte de algunas de las controversias que se presentaron durante la Edad Media, ¿verdad? Porque ahora hablábamos de verdades de fe. Si había una verdad de fe que se proclamaba diciendo que toda la redención universal del género humano se debe realizar por Cristo y en Cristo, incluso hoy en el Vaticano II, lo conocemos también de esta forma, ¿verdad? Que dice el Vaticano II que todo hombre y mujer de buena voluntad, que realmente busca la verdad y el amor en su vida, aunque quizá yo nunca hubiera escuchado hablar de Cristo, puede de alguna forma misteriosa de la que solo Dios conoce, alcanzar la salvación en virtud de los méritos de la Pascua de Cristo. Bueno, ojo que siempre se está diciendo, el único camino de salvación es Cristo, ¿verdad? Sí. Y por supuesto que María no podía quedar excluida de la redención universal de Cristo. Y sí es verdad que fue, digamos, una de las controversias que se presentaron durante la Edad Media, ¿verdad? Este pecado original por el que todos pecaron y este tema de la redención. Pero otra vez, a veces nuestras categorías humanas nos traicionan un poquito, ¿verdad? Porque a veces inocentemente, como Dios interviene en la historia, ¿verdad? Queremos sujetar a Dios a la historia y son dos cosas distintas. Una cosa es que el Hijo de Dios irrumpió en la historia, en un lugar del mundo, en un pueblo, en unas fechas, y el credo se encarga de decirlo, que nació y que sufrió bajo el poder de Poncio Pilato para ubicarnos históricamente. Una cosa muy distinta es que Dios intervenga en la historia y otra cosa es que Dios esté sujeto a la historia. Dios trasciende a la historia. Dios trasciende el tiempo existe para nosotros las criaturas, sujetas al tiempo. Pero la redención de Cristo universal es válida únicamente para los que nacieron después de aquel 14 de Nisan, en el que Jesucristo muere y al día siguiente, a los 3 días resucita, y entonces la redención era válida solo para los que vinimos después. ¿Qué pasó con todos los que estuvieron antes? ¿Qué decimos en el mismo credo? Que descendió a los infiernos. Hay unos cantos hermosísimos que se leen en tiempo de Pascua de Jesús bajando a los infiernos, es decir, al Sheol, ¿verdad? Al lugar de los difuntos, a levantar incluso a Adán y a Eva, al primer hombre y a la primera mujer, y a redimirlos. Entonces, lo que decimos con la Virgen María es que en virtud, por eso el dogma lo dice claramente, ¿verdad? En virtud de los méritos de la obra de la redención de Cristo,
y en esto ya, ahí necesitamos muchísimo a los franciscanos. Tenemos que decir que esta redención no está sujeta en el tiempo. Es decir, los frutos de esta redención no están sujetos, y otra vez estamos en un tema de tiempo, no están sujetos a la temporalidad. Cristo es, dice Don Escoto, el perfecto redentor. Don Escoto es un fraile nuestro de por allá de finales del 1200, principio del 1300, un fraile franciscano, y dice que Cristo es el perfecto redentor que pudo realizar una obra de redención perfecta. Y entonces librar a María del pecado original en el momento de su concepción, ya por los méritos de su misma obra de redención. Sí, como se engloba en el hecho de Dios mismo, porque tiene razón usted, siempre estamos, sobre todo en esta época en que la ciencia experimental se impone de algún modo al resto de conocimientos, siempre estamos con este tema del espacio, del tiempo, de lo que podemos medir, de lo que podemos verificar universalmente, pero es lo mismo, es decir, nosotros estamos tras la huella que Dios ha impreso en el mundo y esto es lo que la teología ve y que entonces, pues efectivamente al final estamos en un tema de salirnos de nuestra realidad, que es Dios, y ver que, por lo que ha dicho, todo ha sido casi un tema de tiempo, pero de un tiempo especialísimo. Y hay que entender quién es esa mujer en la que está realizando esa acción, ¿verdad? Y por esto el tema de la importancia de esta palabra preservativa, es decir, la redención de la que vos y yo y todos participamos es la misma que alcanzó a María, solo que a ella la alcanza desde el mismo instante de su concepción. ¿Ok? Bueno, valga aclarar, la concepción de María, de sus padres que tradicionalmente conocemos con Joaquín y Ana, porque a veces uno está en una misa de gente súper católica y de misa frecuente y está en una misa de un 8 de diciembre y pregunta qué es la Inmaculada Concepción y te dicen que María era virgen o que Jesús fue concebido sin pecado o que Jesús fue concebido con una madre virgen y nadie se ubica bien en el tiempo y en la realidad del dogma. Es María la que está siendo concebida sin pecado. Sí, es lo que le decía, que mucha gente responde sin pecado concebido y es sin pecado concebida. Estamos hablando concebida. Ella fue concebida sin pecado por virtud de los méritos. Vea, te voy a poner un ejemplo así muy, muy sencillo. Muy, muy sencillo. Supongamos que, y hay algunos santos que también han recurrido a este ejemplo. Supongamos que yo tengo un papá médico, ¿ok? Y digamos que yo soy un niño que salí a la calle y me tropecé en una piedra y me caí y me rompí todas las rodillas. Entonces, mi papá médico me lava, sale ahí con toda su asistencia, me limpia las rodillas, me pone curitas, me desinfecta, me da un antibiótico, me da una pastilla para el dolor. Me curó. Mi papá médico me curó. Pero supongamos que otro día vas a salir vos y como ya sabe lo que le pasó a su otro hijo, su papá va a la calle y quita la piedra en la que generalmente todo el mundo se tropieza y se cae y termina lleno de heridas. ¿Podría yo decir que este segundo hijo al que le quitó la piedra para que no se cayera, no fue redimido, como fue el otro? Sí. Los dos fueron exactamente igual de redimidos, solo que a uno de forma, como dice el dogma, preservativa, es decir, lo preservó de caerse, pero la obra redentora de ese papá es la misma para los dos hijos. Sí, y sabe, antes de ir concluyendo con el tema por el tiempo, o sea, en la redención se nos ha olvidado que la misa, cuando estamos ahí en la misa, es el sacrificio redentor de Cristo. Estamos en el Calvario de nuevo y eso no significa que la cruz de Cristo de hace 2000 años no valía la pena, sino que es una extensión, por decirlo así, de ese mismo sacrificio en la cruz, porque Dios es un eterno presente. En la misa, usted y yo y todos los que estamos en la asamblea estamos en la última cena.
Exactamente. Este es el memorial, no es un recuerdito, no es una obra de teatro en la que, este es el memorial, este es el momento que se actualiza, en el que se hace, como decías, eterno presente. Pero yo invito a todos los que nos escuchan a que esto más bien nos sirva a nosotros, nos interpele. Yo creo, José Pablo, que por artimañas del enemigo que siempre nos quiere confundir, esta santidad de María a veces causa tanto escándalo porque nos interpela demasiado. Nos recuerda demasiado a lo que fuimos llamados, a lo que recibimos igual que ella en su concepción y nosotros en el bautismo, y que nosotros no pudimos ser exactamente igual de fieles. Que nosotros no hemos podido vivir toda nuestra vida enemigos de la serpiente. Claro. Es verdad, ella era una mujer especial. Si Dios se tomó tantas molestias con Moisés en el Antiguo Testamento, de darle todas aquellas indicaciones del arca de la alianza, por eso a María se le llama la nueva arca. Bueno, lean el Éxodo, ahí está en la Sagrada Escritura, cuando Dios le dice a Moisés que le prepare un arca, que tiene que ser de las mejores maderas del Líbano, que tiene que ser del oro más puro, así lo dice, del oro más puro, búsquelo en el Éxodo. Sí. ¿Para qué? Para meter unas tablas de piedra. ¿Cómo no tendría que ser de puro el vientre al que iba a llegar el mismísimo Hijo eterno de Dios? Claro. Y me quedo con sus palabras, Fray, porque nos incomoda, porque nos pone una piedra en el zapato, porque María es una mujer igual que cualquier mujer, igual ser humano que cualquier ser humano. O sea, y otra cosa, José Pablo, no es solamente el tema, digamos, de que su santidad nos interpele. Otra pregunta, ser inmaculada desde su momento de su concepción, ese gran regalo que recibió de Dios, ella misma dice en el Magnificat, es que hizo maravillas en mí. El poderoso hizo maravillas en mí, claro, me hizo inmaculada, pero la libró del dolor por eso. La libró de trabajar, la libró del sudor, del cansancio, no, y del la sufrimiento en la cruz. libró de que una espada atravesara su corazón en la cruz. Entonces, fíjate la grandeza de María. No tiene pecado y de alguna forma sufre por el pecado del mundo. Y por ahí me decían que por eso el demonio la odia tanto, casi porque cuando Ella Luzbel, es enemiga de la serpiente. claro, y porque ahora casi que podemos decir ocupa el lugar de la serpiente, porque Luzbel tan querido, tan cercano, y María por su obediencia, por su sí, digamos, no se le va arriba, pero pues ella fue fiel. Lucifer puede volver a ser fiel, pero no quiere. María es un ser humano extraordinario, extraordinario. Por eso, con orgullo, cuando rezamos el rosario y hay algunas letanías, hay unas versiones y otras, en algunas se dice que es el orgullo de nuestra raza. El orgullo de nuestra raza. Sí. El orgullo de nuestra raza, la que ha recibido de parte de Dios todo por adelantado, pero porque ella ha dejado esa acción de Dios, la esposa del Espíritu Santo, que dice San Francisco de Asís, ella ha dejado que ese Espíritu Santo que santifica hiciera acción en ella. La redención de Cristo la recibió un poco anticipada a nosotros, la recibió desde su concepción. Y lo que usted y yo esperamos al final de los tiempos, contemplar a Dios, la eterna bienaventuranza en el cielo, María ya la tiene. Y nada más para ser lo suficientemente claros, el católico venera a María, no la adora. Ella Jamás. no es ninguna diosa, es la madre de Cristo, que es Dios y que nos salva, pero porque después hay una confusión y hasta de repente como católicos costarricenses el 2 de agosto a veces nos emociona más, pero sabemos que el lugar de María no ocupa al gran mediador intercesor que es Cristo, solamente. Jamás. La misma María se opondría a cualquier acto de adoración hacia ella que restara, jamás, nunca. Ella misma es la que siempre nos recuerdan, hagan lo que Él les diga. Y Ella se aparta.
para cerrar, porque ahora sí que nos volvimos a pasar, pero ¿cómo el franciscanismo, cómo los franciscanos ayudan, intervienen, colaboran, iluminan en el tema de la Inmaculada Concepción? Ya para cerrar el tema de hoy. Bueno, la Edad Media ardía en argumentos en contra de la Inmaculada, grandes santos, incluso figuras importantísimas como Santo Tomás de Aquino, no lograban entender este tema del pecado original y no lograban entender cómo la obra de Cristo se podía haber realizado en María para no excluirla de esta verdad de fe, verdad de la redención. Y es la escuela franciscana y, como te decía, Duns Scoto, el que al final va a abrirnos el entendimiento a esta verdad de fe, como te decía, es decir, la redención de Cristo preservativa, ¿verdad? O sea, la redención de Cristo no sujeta al tiempo y a la historia. Y al final él dice cosas muy escolásticas, pero muy sencillas, ¿verdad? Dios puede hacerlo, puede hacerlo. Bastaba con que quisiera. Bastaba con que quisiera. Así tan sencillo, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Fray. Ahí les dejamos la tarea para que puedan buscar, investigar por ustedes mismos más sobre Duns Scoto, que nos quedamos con la idea de que María nos interpela, nos mueve a quitarnos de nuestra comodidad y ahora sí que buscar la santidad día a día, porque hay por ahí una gran mentira y la gran mentira es que ser santo es imposible y no, ser santo es posible. Fray, muchísimas gracias de nuevo y no sé si quiere despedirse usted de todos. Pues despidamos esta par de catequesis, Mariana, diciendo pues la oración más antigua que el culto mariano ha registrado en papiros antiquísimos encontrados en Egipto y en muchas zonas de estas de los primeros, prácticamente que el primer, segundo siglo. Bajo tu amparo los acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Que el Señor los bendiga a todos. Paz y bien, buena tarde. Amén, paz y bien. Gracias, los esperamos en la próxima.